Hola, esta es un material que yo tenía deuda con ustedes, que tiene que ver con ese protagonismo estudiantil en la formación integral de la personalidad y que no se ha tenido en cuenta muchas veces en las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Toda labor protagónica estudiantil se vio eliminada en aquellos paradigmas conductistas en la escuela tradicional. Se le tuvo mucho miedo en otros paradigmas educativos. Creo que la actuación protagónica de los estudiantes hace cambiar hasta un país. Y eso es a veces temido por ciertos sistemas socioeconómicos y políticos. Es interesante entonces ver la importancia de ese protagonismo estudiantil, tanto en lo académico como en lo social, en los problemas sociales. ¿Para qué estudiamos? Para resolver, para graduarte, para tener un título, pero también para resolver problemas de tu comunidad, de la sociedad, donde tú vivas y te desarrolles. Ese protagonismo estudiantil en la formación integral de la personalidad es fundamental. Si hablamos entonces del concepto de ese protagonismo estudiantil para la formación integral, es la actitud que se desarrolla en los alumnos desde su formación inicial, o sea, desde que antes de entrar a preescolar, de su formación inicial, hasta la educación superior, como resultado de un proceso educativo en que participa con satisfacción, de forma consciente en las actividades, y se expresa de su modo de actuación estudiantil caracterizado por el dominio de contenido, independencia, implicación en la toma de decisiones y responsabilidad, en la dirección grupal y en la suya propia. Vean qué cosa más interesante entonces. Hay que iniciar ese protagonismo estudiantil desde mucho antes de preescolar. Hay que trabajar ese protagonismo estudiantil hasta la educación superior, hasta el posgrado. Y esto hace que cuando el alumno tenga protagonismo, pues entonces investigue, busque y se le dé ese peso al alumno en las actividades didácticas, donde ya el profesor no es Dios y todopoderoso del salón de clase, sino que simplemente media, es el mediador. Y ese mediador lo que tiene que es coordinar, mediar, comentar, preguntar, motivar, y no es aquel que dirige todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje dentro del salón de clase de manera tal que se imponga lo que le desee y quiera dentro de aquella planeación que tenemos que entregar muchas veces y que verdaderamente no concuerda con las necesidades de los alumnos y sus potencialidades. Por lo tanto, el protagonismo estudiantil también realza esa parte de la autoestima del alumno cuando es capaz de pararse, de hablar, de comentar, de trabajar, de realizar. Cuando se tiene en cuenta en decisiones, no solamente desde un punto de vista académico o desde un punto de vista del conocimiento, ¿no? Sino también desde un punto de vista de lo social, de la misma institución. Siempre se ha recomendado tener, en este caso, organizaciones estudiantiles donde hayan directivos que se roten la dirección, donde haya democracia en la elección de esos directivos estudiantiles. Y por supuesto, estamos hablando de que representen las necesidades del estudiante de una institución, que tenga presencia en los consejos técnicos, que digo, consejos en las reuniones de la dirección y que exprese las necesidades de los alumnos, de sus compañeros. Las deficiencias que existen hoy en la educación básica. Hay poca exigencia a la atención gradual y sistemática de ese desempeño protagónico. Porque el protagonismo se lo lleva todo el maestro. Porque no le damos posibilidades, oportunidades al alumno a que tenga un papel protagónico. Esto hace que existan niveles muy bajos
de autorregulación e independencia de los estudiantes, que siempre están esperando las indicaciones del profesor. Está bueno ya más indicaciones, sino que los profesores sean los que solucionen los problemas, investiguen, busquen y tengan papel protagónico. Hay un excesivo uso de normativas, prácticas docentes en una escuela que limitan la actuación protagónica. Hay escuelas que hay un silencio sepulcral donde los directores no quieren que vayan al patio, no quieren escándalo, no quieren risa, no quieren nada. Quieren, no sé, un panteón, un cementerio. Eso no es una escuela. Hay carencia en el dominio de los contenidos de los programas y el poco tiempo para la preparación metodológica, y esto limita el papel protagónico de los estudiantes. No se evidencia en la práctica un estilo de dirección que favorezca el compromiso asumido a dirigir este proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay maneras conductistas en las estrategias didácticas, con muchas indicaciones para que los alumnos pasivamente realicen trabajos, a los cuales llaman en algunos sistemas educativos productos. Productos. Y yo pregunto, cuando hacemos una pregunta generalizadora, ¿qué estamos haciendo? Ya estamos indicando qué respuesta tienen que dar y buscar. Y genera que el alumno busque la respuesta de la pregunta. ¿Y por qué no generar entonces que el alumno investigue, busque mediante un tema, que se debata, que se discuta? Es importante entonces las estrategias de didáctica desarrolladora, donde hay verdaderamente un protagonismo estudiantil en los alumnos. Hay estrategias didácticas individualistas, sin oportunidad de interacción psíquica colaborativa. Este individualismo da como resultado verdaderamente que no hay un trabajo grupal donde el alumno se apropie del conocimiento del grupo y el grupo del alumno. O sea, que aporte. Propuestas para el protagonismo estudiantil en la formación integral. Se logrará con el trabajo colectivo, ejecución de proyectos educativos con marcada participación del estudiante y con una organización significativa en las actividades curriculares, extracurriculares, como el aumento del espacio de actuación de esta última. Quiere decir que el alumno tiene que tener protagonismo dentro de la escuela y fuera de la escuela. También en la comunidad, en la sociedad. Dar impulso de la visión extracurricular en la institución educativa, que tenga como base de estudios socioculturales y comunicación social y que analice a su vez el impacto de esta en defensa de la identidad local. Hay que ver la parte cultural, esa identidad cultural local y su posterior réplica en las demás disciplinas y los componentes de radio de acción que se actúa. O sea, cómo yo, desde el contexto social y cultural, voy a trabajar entonces lo institucional. Voy a trabajar entonces todo esto con la labor protagónica de los estudiantes. Hay que ejecutar talleres, conferencias, debates, porque las contradicciones generan desarrollo. No se le puede temer a las contradicciones. Cursos que permitan a los profesores y estudiantes adquirir elementos necesarios para la defensa de nuestra identidad, nación, cultura, diversidad cultural, identidad, tradición. Y esto hay que trabajarlo mancomunadamente alumnos y maestros. Creado el sitio a nivel de institución donde se contemplen elementos tangibles e intangibles relacionados con nuestras raíces culturales. Fotos, bailes, cantos, videos, de todo. Actividades culturales, actividades deportivas, actividades sociales, actividades de salud, todo tipo de actividades. Identificados espacios de participación y creados otros nuevos donde se pongan las experiencias investigativas sobre variados temas académicos e identidad local. Quiere decir que entonces tienen que tener esa participación en esas estrategias didácticas donde van a poner sus experiencias en foros, en debates, en discusiones sobre ciertos temas académicos que tienen que ver inclusive con sus elementos sociales y culturales y locales donde viven.
Hay que fundar un espacio comunicativo en medios de comunicación. Muy importante que cada institución tenga sus medios de comunicación. Tenemos a veces, y yo digo esto porque tengo la experiencia en una ciudad donde hay dos universidades que imparten los mismos posgrados, inclusive carreras. Y sin embargo, una se hace sentir y otra no. Una tiene una radio base y otra no. Una tiene publicaciones en internet, tiene inclusive asociación con la UNESCO y la otra no. Una hace congresos y la otra no. Entonces hay un protagonismo estudiantil en esta universidad donde hay todas estas actividades de raíces culturales, de coordinaciones con los profesores de la institución y la otra, investigaciones investigativas, culturales, deportivas, que van a reflejar esa identidad, esa cultura local, y la otra no tiene nada de esto. Indiscutiblemente que esto hace que la otra no se escuche, no se conozca, no se haga sentir. O sea que hay una incorporación del resto de la comunidad escolar a partir del desarrollo de un efectivo sistema interno de comunicación entre profesores, directivos y estudiantes. Y esto potencia ese enfoque protagónico estudiantil en la preservación de la identidad. Dimensiones del protagonismo estudiantil en la formación integral. Es el dominio del contenido de la propuesta curricular. O sea, estamos hablando de hasta dónde domino esta propuesta curricular. Apropiación por parte del estudiante de los conocimientos, habilidades, valores, experiencias de la actividad creadora de las disciplinas, asignaturas de su formación integral, que le permite transferir a situaciones concretas en las tareas que se realizan. Independencia, cualidad que es concebida como la libertad del estudiante de actuar con dominio de sí mismo, autonomía, firmeza de carácter durante la realización de las tareas de su formación integral. Toma de decisiones, esto es muy importante, ese proceso que permite al estudiante asumir o elegir con criterio propio una posición entre las alternativas para resolver situaciones o tareas en su formación integral, que propicia la emisión fundamentada de juicios personales y colectivos. Es donde el estudiante tiene ese empoderamiento para decir, para proponer al consejo de dirección, a la institución, a nivel social, a nivel comunitario, cambio necesario, donde van a declarar cambio necesario para su formación. Responsabilidad. Las dimensiones de protagonismo estudiantil en la formación integral tienen que tener responsabilidad que se va a desarrollar en el estudiante cuando se compromete con las tareas de su formación integral y se desempeña en su realización, es cumplidor y se implica en ella al otorgarle una significación personal y social. O sea, ¿por qué soy importante yo en este grupo social? ¿Por qué soy yo importante como estudiante? ¿Qué aporto yo con mi protagonismo estudiantil a la sociedad, a la institución? Y es que sin estudiante no hay institución educativa. Es que el estudiante, lo más importante de una escuela, participación, proceso de involucramiento del estudiante ante tarea de formación que le permita implicarse con criterios propios en su planeación, ejecución y solución. Por lo tanto, hay que tener responsabilidad para poder participar. Y si no participamos, estamos entonces siendo irresponsables. Conclusión. La participación conduce al desarrollo paulatino de la personalidad del individuo. Recuerde que la personalidad tiene dos regulaciones, una inductora y una ejecutora. Una área afectiva, emotiva, evolutiva y un área cognitiva. Y esto hace que exista ese desarrollo paulatino de esa personalidad del individuo a través de una implicación gradual de la práctica social y va a transformarse en la medida que se transforma él mismo en medio social. O sea, que el estudiante también puede ser parte de las transformaciones sociales. Desarrollo del protagonismo estudiantil.
hoy es una necesidad en la formación integral. Es una condición indispensable en su modo de actuación ante la vida. Entonces las estrategias didácticas ya tienen que ser una estrategia colaborativa. Estrategia didáctica colaborativa. Y tiene que tomarse en cuenta también criterios del estudiantado. En el contexto educativo se expresa esa interrelación dialéctica entre participación y el protagonismo. O sea, no puede haber protagonismo estudiantil sin participación. No puede haber protagonismo estudiantil nada más en un medio, por ejemplo, de manera asincrónica y no de manera sincrónica. O sea, si estamos hablando de un trabajo, en este caso, pues un trabajo digital, un trabajo en línea. Entonces, esto va a trabajar, es la base de actuación de esa integralidad en la esfera afectiva y cognitiva de la personalidad, convirtiéndose en un elemento indispensable para transformarse a sí mismo y a la vez transformar la propia actividad estudiantil. La incorporación del concepto de cultura de participación protagónica permite el estudio del protagonismo estudiantil, el que parte de la relación participación-protagonismo, del presupuesto de la necesidad de fomentar esa cultura general integral. Esta es la biografía que tomo yo de protagonismo estudiantil. Y bueno, queda entonces por ver no solamente la parte académica, cognitiva, la voz protagónica para que el estudiante tenga esa facilidad de concederle la oportunidad de llevar este proceso docente educativo de manera protagónica, sino también fuera de la escuela, en la sociedad, fuera de la escuela, en las decisiones que pueda tomar una comunidad, inclusive dentro de la escuela, también en las decisiones que se quiera tomar por parte de los profesores. Hay que tener en cuenta a los estudiantes y los estudiantes tienen que tener también una voz, tienen que tener también una identidad y tienen que tener también sus propuestas. Por lo tanto, debería existir entonces asociaciones de estudiantes de primaria, de secundaria, de bachillerato, inclusive de nivel superior, que representen a los estudiantes y que verdaderamente tengan la voz protagónica en la sociedad, no solamente en lo académico. Esa es la propuesta también, que sería otra parte del protagonismo estudiantil. Espero que haya quedado claro qué es protagonismo estudiantil. Cómo transformar entonces las estrategias didácticas donde el profesor deje de ser el personaje célebre y se le dé más labor protagónica a los estudiantes. Y sean ellos los personajes célebres, los estudiantes en esa estrategia didáctica. Y bueno, indiscutiblemente tendríamos también que tener en cuenta la labor protagónica del estudiante en las decisiones que se tomen dentro de la institución y también en las decisiones de la sociedad. Bueno, hasta aquí espero que quede claro entonces lo que es protagonismo estudiantil en esa formación integral de la personalidad. Muchas gracias.